Hola a todas y todos. En este encuentro vamos a abordar un tema que no vemos con frecuencia porque hay muy poca evidencia en la literatura y porque también los resultados son un poco desalentadores, pero que es un tema verdaderamente esencial a la hora de tomar decisiones cuando un paciente con fibrosis pulmonar u otras enfermedades intersticiales tiene una situación crítica y que es cuáles son las medidas de tratamiento, pero sobre todo cuál es la indicación del ingreso a terapia intensiva. Bueno, estos son mis conflictos de intereses y esta presentación no tiene ningún sesgo en relación con la relación con las compañías. Lo que en el fondo nos vamos a preguntar en esta charla es un tema que es de los más difíciles, sobre todo en la fibrosis pulmonar idiopática, que es si un paciente que presenta una reagudización o cualquier condición crítica debe o no ingresar a terapia intensiva. Hay dos situaciones distintas. Tenemos la enfermedad previamente conocida, un paciente que sabemos que tiene un FPI o una enfermedad fibrosante no FPI, y después tenemos el grupo de pacientes que debutan con su ingreso a terapia intensiva, en los cuales, bueno, no había noticia de esa enfermedad. Y además, cuando recibimos al paciente, tenemos los mismos dos tipos de enfermedad de los que estuvimos hablando previamente en todas estas clases, que son que la enfermedad puede ser fibrosante o no fibrosante, es decir, tener un componente fundamentalmente inflamatorio. En las enfermedades fibrosantes, uno espera que el curso clínico, sobre todo en la más paradigmática, que es la fibrosis pulmonar idiopática, sea crónico, con una evolución lenta y con un deterioro progresivo, que sí va a llevar finalmente a la pérdida masiva de función pulmonar y a la muerte secundaria a la insuficiencia respiratoria, pero no de una manera aguda. La exacerbación aguda, tradicionalmente, se describía como la aparición aguda de disnea, llamando aguda a menos de un mes, el empeoramiento de la hipoxia y la aparición de infiltrados radiográficos bilaterales y progresivos. O sea, de esta radiografía, que es la típica, por ejemplo, de una UIP, podría ser de una FPI, bueno, vemos una serie de eventos como básicamente el virus esmerilado que no tendrían que ser parte del cuadro. En la exacerbación aguda puede ocurrir en cualquier momento de la enfermedad y por lo tanto uno tiene que pensarla siempre que está frente a una enfermedad conocida. Cuando tenemos la EPI no conocida, lo que hay que hacer es pensarla. Es decir, por supuesto los diagnósticos más comunes se establecen, digamos, por una cuestión de prevalencia estadística. Lo más común, si una mujer joven entra con infiltrados bilaterales, es que tenga una neumonía infecciosa. Sin embargo, es justamente para no cometer ese error de caer en pensar que es la cosa simple y prevalente, que siempre tenemos que pensar, o por lo menos en ciertas circunstancias, en que lo que tenemos delante no es una enfermedad infecciosa común y corriente, sino que tiene algo más. Hay que tener en cuenta que aún la que tiene una radiología más particular y más inequívoca, si quieren, de todas las enfermedades intersticiales, que es la FPI, más de la mitad de los pacientes con FPI no tienen diagnóstico cuando ingresan a terapia intensiva. Y en otros pacientes que no tienen diagnóstico hay ciertas razones para que rápidamente el intensivista o el clínico, si es que el paciente entra a una sala general inicialmente, hay situaciones en las que ante una supuesta neumonía grave bilateral con insuficiencia respiratoria tiene que pensar que puede haber
algo más que la mera infección. Cuando es una mujer joven, porque son el territorio de las enfermedades del tejido conectivo, cuando hay antecedentes familiares de enfermedades intersticiales o de enfermedades del tejido conectivo, cuando en la TAC, si hay vidrio esmerilado predominante, pero uno ve, y esto hay que consultarlo a veces con los radiólogos porque es difícil de ver detrás de toda la condensación o del vidrio esmerilado, pero uno ve reticulado. O cuando uno le da tratamiento y no mejora como tendría que mejorar de acuerdo a lo que es la evolución habitual de las neumonías infecciosas, al menos en huéspedes no comprometidos. Entonces, cuando tenemos una EPI que ya es conocida, ya sabemos que el paciente la tiene, tenemos dos situaciones, la FPI y la no FPI, que son totalmente distintas, porque, como dijimos, ya en las clases anteriores, la FPI es una enfermedad que va a ser inevitablemente progresiva y fatal, y las no FPI, bueno, aún aquellas que son fibrosantes pueden tener un curso más ralentado, posible de modificar con alguno de los tratamientos, y por lo tanto las expectativas de reversibilidad a posteriori y en el mediano plazo son diferentes. ¿Qué sabemos de las exacerbaciones agudas en la FPI? La incidencia anual es del 4 al 20%, o sea, no es un fenómeno infrecuente. Y es un evento grave. 50% de los pacientes no sobreviven en la hospitalización. Y esta es una de las principales razones para abogar por el tratamiento temprano con antifibróticos, porque al menos Nintedanib ha mostrado que reduce la tasa de exacerbaciones en los pacientes, en el estudio Impulsi, que fue el que comprobó esto durante el primer año, que es el tiempo que duró el ensayo doble ciego. Por lo tanto, como por supuesto es más frecuente cuando los valores de función pulmonar son más bajos, pero puede ocurrir en pacientes que tengan una función prácticamente normal, ese concepto que ustedes a veces escucharán de para qué le voy a dar tratamiento si el paciente ahora está bien y bueno, puede esperar a más adelante. Una de las razones por las cuales apenas uno hace diagnóstico de FPI tiene que tratar la enfermedad con antifibróticos es que la aparición de las reagudizaciones puede ocurrir hasta en digamos, la mitad, el 10% de los pacientes, y que la mitad de esos pacientes van a morir por ese episodio. En algunas series, la mortalidad en terapia intensiva, una vez que el paciente ingresa a terapia, tiene criterio de ingresar a terapia, es de cerca del 80%, y lo que es todavía más relevante es que los supervivientes que salen del hospital tienen una supervivencia media que está no más allá de 1 o 2 años. Pero bueno, eso puede, digamos, que esto sea desmedido, va a depender de cuál era el nivel de fibrosis pulmonar que tenía el paciente previamente, porque si un paciente tiene una fibrosis pulmonar estable, pero con una capacidad vital del 35%, bueno, aún sin un episodio agudo, uno no espera cifras de supervivencia superiores. Lo importante es que cuando uno compara los pacientes que tuvieron una exacerbación con aquellos que no la tuvieron, estamos hablando exclusivamente de FPI, la mortalidad en los pacientes que tuvieron una exacerbación es significativamente más alta. En la no FPI sabemos, son otras enfermedades, generalmente son enfermedades autoinmunes, hemos nombrado la neumonitis por hipersensibilidad, las enfermedades del tejido conectivo, manifestaciones pulmonares de enfermedades inmunomediadas como las enfermedades inflamatorias intestinales, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son grupalmente en todas esas enfermedades no FPI que ingresan a terapia intensiva los factores de riesgo para tener una exacerbación aguda? O sea, hubo que haberla pensado o no. Por supuesto, cuando la función pulmonar es peor, a menor CBF y a menor DLCO, mayor posibilidad de tener una reagudización, la edad avanzada, la presencia de panalización y por alguna razón el aumento de la LDH. Pero
Una vez que el paciente ya tiene la exacerbación, los factores de riesgo de muerte por esa exacerbación son cuanto menor saturación tenga o PAFI tenga, el aumento de los niveles de dímero D, la proteína C reactiva elevada y también la edad avanzada. Entonces, en esos pacientes, esto influye en la toma de decisiones por todo lo que vamos a hablar después y uno tiene que tener presentes cuáles son los pacientes que tienen menos chances de sobrevivir a un episodio de estos. Bien, la exacerbación aguda en no FPI no, es menos frecuente que la de la FPI y por lo tanto, además como son enfermedades más dispersas, que no necesariamente se ven por los mismos servicios, tenemos menos información. En la NH fibrótica, la neumonía por hipersensibilidad fibrótica, si tiene patrón UIP, la exacerbación aguda se da en 6% al año. Cuando tenemos una enfermedad del tejido conectivo como causa de la exacerbación aguda, al año es la mitad la exacerbación, no más de 1 o 3%, pero este porcentaje aumenta a las mismas cifras que dimos para neumonitis por hipersensibilidad cuando el patrón es UIP. O sea, la UIP, así como lo es en la FPI, lo es en cualquier otra enfermedad fibrosante, es un factor de riesgo no solo para la progresión de enfermedad, como hemos visto, sino para la aparición de reagudizaciones. Y de hecho, en la artritis reumatoidea, que es la que tiene un comportamiento más similar a la fibrosis pulmonar idiopática, el patrón de NEU, o sea, de neumonía intersticial usual, está asociado a por lo menos un 11% de prevalencia de exacerbaciones agudas al año. O sea, se comporta lo que hemos dicho desde el principio. La artritis reumatoidea con UIP es sospechosamente parecida a la fibrosis pulmonar idiopática. Bien, la exacerbación aguda no FPI tiene menor mortalidad y hay algunos factores que pueden orientarnos hacia cuáles son los criterios de mal pronóstico. En general, tiene un 19% de mortalidad operatoria, intrahospitalaria, y a los 90 días un 33% de mortalidad. En cambio, cuando se trata de una FPI, la mortalidad hospitalaria puede llegar al 50% y la mortalidad a los 3 meses puede llegar al 70%. Como ven, es una situación distinta, lo cual es totalmente lógico porque la exacerbación aguda puede ser muchas veces la evidencia de un fenómeno inflamatorio, que es el empeoramiento de la enfermedad de base, llámese enfermedad del tejido conectivo o, bueno, también comorbilidades asociadas a que estos pacientes tienen tratamiento inmunosupresor. Y los factores de mal pronóstico son cuando un paciente tiene un MDA5 positivo, este anticuerpo es marcador inequívoco de una enfermedad severa a la que le va a ir mal y que obliga a que uno actúe con mucha agresividad. Y las otras que también van a tener muy mal pronóstico, pero por otro mecanismo, o sea, en el primer caso por inflamación, en el otro por fibrosis, es la artritis reumatoidea asociada con UIP. Entonces, cuando tenemos una EPI conocida, lo que nos tenemos que preguntar, sabemos que este paciente tiene una artritis reumatoidea o que tiene una neumonitis por hipersensibilidad o que tiene una FPI. Bien, ¿qué es lo que le está pasando ahora? Por lo cual cambia su radiología y empeora su función pulmonar. Bueno, siempre desde que se describió esta entidad, estuvo una discusión que nadie resolvía y que pasa con otras enfermedades también, y es hasta qué punto uno puede descartar las comorbilidades, básicamente la infección. Si bien tenemos herramientas cada vez más amplias, la disponibilidad de paneles virales, la PCR para tuberculosis, etcétera, es muy difícil decir en sujetos que además lo más probable es que no lleguen vírgenes de antibióticos a la terapia intensiva, que alguien no tiene
una infección. Pero por eso tenemos que, nuestra primera parte del trabajo no es decir esto es una exacerbación de una artritis reumatoidea, sino buscar que no esté infectado, que no haya embolizado, que no tenga un neumotórax o que no tenga insuficiencia cardíaca, que por ahí pasó desapercibida porque el paciente tiene una enfermedad muy seria y entonces quizás no controla las enfermedades prevalentes de la misma manera. Si no tiene ninguna causa identificable, entonces lo tradicional era calificarla como exacerbación aguda, en este caso de la FPI. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer de todas maneras? Insisto, esto es lo mismo que pasa con otras enfermedades, cubrir la infección. Estos pacientes, sobre todo las no FPI, son sujetos muy susceptibles a la infección porque están frecuentemente tratados con inmunosupresores y muchas veces con altas dosis de inmunosupresores. Entonces hay que ser muy cuidadoso en la historia. Por ejemplo, en las neumonitis por hipersensibilidad, si no hubo ninguna cosa que pueda haber sido el desencadenante de ese episodio por exposición aguda y de mayor cuantía a algún antígeno al que es sensible. Por supuesto, los cultivos, paneles virales, todo así muy extenso. Chequear que no esté recibiendo medicamentos nuevos y descartar las comorbilidades. Yo suelo decir que muchos años de experiencia me han enseñado, por ejemplo, que cuando un cardiólogo nos llama en consulta a los neumonólogos para decirnos que este paciente no tiene insuficiencia cardíaca, bueno, eso tiene un valor predictivo positivo de por lo menos el 90%. Vayan poniéndole los diuréticos, porque, bueno, no sé, ahora parece que la insuficiencia cardíaca se diagnostica con el eco, pero a veces ustedes van y revisan a los pacientes y están en insuficiencia cardíaca. La artritis reumatoidea o la FPI son pacientes de más de 60, 65 años, entonces, que además tienen como factor de riesgo el tabaquismo, con lo cual no es raro. De hecho, la primera causa de muerte de las complicaciones de la artritis reumatoidea es la enfermedad cardiovascular, por lo cual hay que ser particularmente puntilloso y estos pacientes no son iguales que el resto de los pacientes, son pacientes más complejos. Entonces, por ejemplo, hay un estudio que mostró que en 50 casos de exacerbación aguda que estaba asociada a infección, la infección era bacteriana en 23% de los casos de la FPI y en 15% de la no FPI. Mientras que la segunda causa en frecuencia de las infecciones era la infección viral en la FPI, pero la infección por hongos en la no FPI. Ambos factores tienen que ver con que el tratamiento de la FPI no incluye inmunosupresores y el de las otras frecuentemente sí. Hay que hacer un VAL, la discusión de siempre, eterna, de los endoscopistas con los terapistas. Bueno, eh, ninguna recomendación es tajante y definitiva, pero hay que tener en cuenta que tienen bajo rendimiento diagnóstico, que son procedimientos mal tolerados y que casi sistemáticamente producen un deterioro significativo de la oxigenación en pacientes que ya están en estado crítico. Entonces, saber que las infecciones oportunistas no son frecuentes en FPI, con lo cual en un paciente que seguramente ya está con antibiótico, de poco nos va a servir el VAL, y que si es una no FPI, si bien también hay que cubrir la infección, hay que tener presente la posibilidad de hemorragia alveolar, el lupus eritematoso sistémico, las vasculitis, bueno, inclusive algunas de las otras enfermedades del tejido conectivo pueden tener hemorragia alveolar inmunomediada y eso es un diagnóstico que uno no puede no enterarse inmediatamente, con lo cual requiere la realización de una broncoscopía para medir la cantidad de macrófagos cargados de hemosiderina en el VAL, que cuando es más de 20% es diagnóstico de hemorragia alveolar y obliga a la toma de conducta. Y dentro de todos los anticuerpos, o sea, una paciente joven, sin enfermedad conocida, pero se interna con una neumonía rara, grave, que eso no es común en una paciente que sana previamente y que está bien, bueno, más allá de pedirle FAN y anti-DNA, lo que sí hay que pedirle es un MDA5,
porque es de todas las enfermedades autoinmunes la que más probablemente puede dar ese patrón, que es una superposición de neumonía en organización más NSIP, que bueno, es consolidación, por lo tanto, y que se puede parecer totalmente a una neumonía bacteriana, es la dermatomiositis con MDA5 positivo, que tiene una altísima mortalidad y requiere, como decíamos, tratamiento agresivo. Hay que evitar la biopsia quirúrgica porque tiene mucho riesgo y generalmente, como decíamos con el VALV, no aporta suficiente rentabilidad. Una vez que uno hizo su panorama, ¿cuáles son las opciones de tratamiento? Bueno, hay distintas cosas. Está las de la enfermedad de base. Por ejemplo, el paciente tiene una dermatomiositis, un síndrome de antisintetasa y venía con una determinada línea de tratamiento. Bueno, quizás lo primero que hay que hacer es aumentarle el tratamiento porque es una evidencia de descontrol de la enfermedad de base. La de las comorbilidades, porque si encontramos insuficiencia cardíaca, infección, tromboembolismo de pulmón, esto no quiere decir que no tenga además una exacerbación y que eso haya sido el disparador, pero hay que tratar eso para poder saber qué es lo que queda. Y la pregunta sería, a la exacerbación aguda en sí misma, cuya fisiopatología no vamos a revisar y de la cual no se sabe demasiado, la verdad tampoco, ¿hay algún tratamiento específico para eso? Bueno, vamos a ver, en general, para las no FPI, como la mayor parte son autoinmunes, el tratamiento son los inmunosupresores. No vamos a entrar en las especificidades de qué se le suele dar a cada uno. Ahora, ¿qué pasa en la FPI? Como siempre, lo que se le dio, todos ustedes ya conocen esto, se le da las como a todo lo que uno no sabe por qué sucede, se le da corticoides en altas dosis, bolos de corticoides, paciente en insuficiencia respiratoria, al borde de la ventilación mecánica, y ciclofosfamida en muchos lugares. ¿Cuál es la evidencia que tenemos al respecto? Como pasa muy frecuentemente con los corticoides, la verdad que no hay evidencia que sostenga eso. De hecho, este estudio, que es relativamente reciente, es uno de los pocos estudios que tiene ciertas debilidades porque es un estudio retrospectivo, pero que digamos que la administración de corticoides no modificó la mortalidad e inclusive la mortalidad general, o sea, por las complicaciones asociadas, etcétera, fue mayor con los corticoides. Si ustedes me preguntan, ¿se le dan corticoides? Y la mayor parte de la gente le da bolos de corticoides, sobre todo ahora que usamos dosis menores y el riesgo de infección es menor. Las guías internacionales, estas son las guías ATSRS del 2011, dan una recomendación débil para el uso de corticoides y las dosis que sugerían son altas dosis que por ahí ya usamos cada vez menos. Hoy en día los bolos de prednisona son de 500 o de 250, sobre todo de 250 miligramos, y estas altísimas dosis se usan poco y nada en centros especializados. Hay un estudio interesante respecto de qué pasa con la ciclofosfamida. Es una respuesta casi subcortical. No funcionaron los corticoides, le doy el siguiente paso que es la ciclo. Este estudio de la exacerbación de la fibrosis pulmonar idiopática, que sí era un estudio controlado, doble ciego, se le agregaron pulsos de ciclofamida a pacientes que estaban recibiendo bolos de metilprednisona y aumentó la mortalidad por todas las causas a los 3 meses. O sea, la ciclofamida ha mostrado ser deleteria. Este es simplemente un trabajo interesante que se hizo en el que participó, bueno, mucha gente de ambos lados del Atlántico, yo diría fundamentalmente de Europa, y lo que hicimos en ese trabajo fue tratar de ver cuál era el estado actual y las propuestas que se podían elaborar porque todo el mundo se da cuenta que cada uno hace lo que se le ocurre, ¿no? Entonces, la conclusión del trabajo fue esa, la heterogeneidad de cómo se tratan, de cuáles son los estudios que se hacen, de cuáles son las cifras de mortalidad, etcétera,
hacen que se reflejan en que no pueda haber guías que digan, bueno, lo que hay que hacer es esto. Tengan además en cuenta que la fortaleza de las enfermedades raras es que en general deben tratarse en centros de referencia. Pero la exacerbación se trata en el lugar donde el paciente vive. Por ahí el paciente vive en una localidad pequeña, remota, con un centro que tiene una terapia intensiva, pero que no está acostumbrado a hacer estas cosas de alta complejidad, pero que además no aporta los datos a una base central de datos. Entonces hay mucha menos información que la que hay sobre el resto de la enfermedad. Después hay un montón de estudios hay varios estudios de cohortes observacionales que han tenido resultados marginalmente positivos. Esto pasa en todas las enfermedades inmunomediadas. Se probó el tacrolimus, la ciclosporina, el rituximab, la plasmaféresis, la inmunoglobulina. ¿Hay que usar estas cosas? Bueno, depende del paciente, depende de lo que esperamos que le pase después al paciente y de la expertise que tenga el centro en el manejo de estas opciones. En general, en la FPI no hay evidencia y casi todo el mundo acepta los pulsos de corticoides, pero no la inmunosupresión. Ahora empezamos esta charla con qué pasaba con la FPI en terapia intensiva y con lo cual se acuñó el concepto con el que nos manejamos casi todos, ¿no? Si uno va al 2008 simplemente, pero bueno, 2008 son más de 15 años, eh, uno de los trabajos, esta es una revisión que reúne varios de los trabajos publicados, 9 estudios, 138 FPI, imagínense que no son tantas, ¿no? Y la mortalidad en ARM era del 87%, mientras estaban ventilados. Y la mortalidad en los primeros 3 meses era del 94%. Por supuesto, estos estudios, en su mayor parte retrospectivos, tenían una heterogeneidad de causas, algunas de las cuales eran más reversibles que otras. Entonces, la verdad que es difícil juzgar, bueno, predecir por qué a unos les iba mejor que a otros, pero en realidad les iba mal a casi todos. Con esta información, este es otro trabajo, en este caso un trabajo asiático, en que la mortalidad en terapia intensiva fue del 95% y lo que es más importante de todo, solamente 3% de los pacientes estaban vivos al año. Entonces, esto desestimuló y desaconsejó, junto con varios estudios parecidos, también en las mismas guías de la ATS, de las cuales ustedes disponen, que hubiera una recomendación en contra. O sea, el paciente con fibrosis pulmonar idiopática seguro no debe ser sometido a ventilación mecánica. Estamos hablando de lo que pasó más o menos hasta, qué sé yo, 2009, 2015, pueden llegar esos estudios. ¿Algo cambió de todo esto? ¿Uno tiene que seguir diciendo no entren un paciente con fibrosis pulmonar idiopática a la terapia y mucho menos lo ventilen? Bueno, primero sí, hubo un par de cambios en estos años, nuevas definiciones y criterios diagnósticos. En el año 2016, siempre desde que salió esta definición, se había visto, como decíamos, la dificultad de diferenciar entre los eventos idiopáticos y los eventos desencadenados, por ejemplo, por una infección o por un edema de pulmón. Y entonces pasó a cambiarse la definición a cualquier evento respiratorio caracterizado por la aparición de vidrio esmerilado que no esté totalmente explicada por insuficiencia cardíaca o sobrecarga de fluidos. O sea, la cosa que es obvia, sí, por supuesto se excluye, pero todo lo demás, si no hay seguridad, igual se pone dentro de la misma bolsa de la exacerbación aguda. Y entonces uno puede tener que los desencadenantes son esos: el posoperatorio, que todos sabemos que es un factor de riesgo para reagudización, aunque no sea una cirugía
torácica, la toxicidad de las drogas, que hay que pensarla, la aspiración, que pueden tener algunos pacientes más que otros, y por supuesto la infección. Entonces, esto es más o menos lo que sería el camino diagnóstico, ¿no? Si uno tiene una causa extraparenquimatosa identificada, si la tiene no es una exacerbación aguda, pero si no la tiene, y bueno, lo que dijimos recién, hay que sacar todos los diagnósticos alternativos y uno puede tener una exacerbación aguda o llegar a la conclusión de que es una exacerbación aguda con o sin un trigger identificado, un disparador identificado. Y entonces esto es lo que se ha revisado tanto en cuanto a la definición como a los criterios diagnósticos. No es una gran diferencia, pero pone en blanco y negro esto de que, bueno, uno siempre decía, bueno, creo que no es una infección. Y entonces no es que necesariamente uno tenía que estar seguro de que esto era idiopático para pensar que el pronóstico era así de malo como veníamos diciendo. Los criterios que se usan son para definirla, son similares a los criterios de Berlín para el distrés respiratorio agudo del adulto. Y la otra cosa que pasó, y sobre todo por la aparición de la pandemia, fue un incremento de las publicaciones de, digamos, de distintas modalidades de tratamientos de provisión de soporte ventilatorio que dieron algunos resultados un poquito mejores que lo anterior. En un estudio retrospectivo de 411 pacientes, 81 pacientes requirieron ventilación mecánica, solo la mitad fue ventilación invasiva. Ahora, la mortalidad global fue nada más que del 34%, pero en la RM invasiva fue el 48%, pero el 48%, no el 87% que teníamos antes. Los factores de riesgo de mortalidad: mayor edad, peor score de Apache, que la RM fuera invasiva y que tuviera una baja PAFI. En realidad, si ustedes lo piensan, esto tiene sentido, ¿no? El problema que tienen estos estudios retrospectivos es que uno dice, bueno, también, si le pusieron ARM invasiva, es porque estaba peor que a los que le pusieron BNI no invasiva, ¿no? Así que no depende solamente del método de administración del oxígeno, pero sí uno dice, si yo voy a tomar la decisión de ventilar a un paciente, tengo que saber que tiene solamente la mitad de chance de sobrevivir, de poder extubarse y hasta ahí, porque ya irse a la casa es otro paso. Pero es una cifra distinta que el 87 o 95% que venía publicado. Es interesante que solamente 20% de los pacientes tienen falla orgánica extrapulmonar, o sea, los pacientes con enfermedad intersticial, sobre todo la fibrosis pulmonar idiopática, se mueren del pulmón, se mueren de falla respiratoria, con el riñón perfecto, orina, tienen enzimas normales y todo. Y que en este trabajo último que yo acabo de mencionar, 50% de los pacientes, de los sobrevivientes que digamos, habían estado con RM invasiva, volvieron al domicilio, contra aquel 3% que yo les había mencionado. Entonces, hoy vale la pena el ingreso a UTI. Yo tengo un paciente que lo conozco, que tiene un FPI y que requeriría potencialmente soporte ventilatorio. Bueno, depende de la causa. Una cosa son las no FPI, otra cosa es la FPI, una cosa es que lo que tenga sea una infección viral, otra cosa es que esto parezca deterioro de la enfermedad que venía deteriorándose progresivamente y no es que hace 48 horas estaba igual que en el último año y de repente se puso mal. Depende de la expectativa de vida. Un paciente que tiene una fibrosis pulmonar idiopática, pero que tiene 70% de la capacidad vital, 58% de la DLCO, si sale de ese episodio tiene una expectativa de vida de por lo menos
no es fijo eso, porque va a depender también de cuántas reubicaciones haga, pero puede tener 2, 3 años de sobrevida. En cambio, si un paciente entra a la terapia intensiva y ya lo que tenía de hacía unos meses era 35-40% de la capacidad vital, con 20% de la LCO, bueno, ese paciente se va a morir rápidamente. Y entonces ventilarlo lo único que hace es que quizás pase ese episodio, pero que dentro de un mes se interne de nuevo y vuelva a pasar por lo mismo y se muera. Y depende de los deseos del paciente, que son absolutamente suyos, que nosotros no tenemos ni siquiera por qué entenderlos, pero que pueden hacer tanto pedir la limitación del esfuerzo terapéutico en situaciones en que nosotros pensaríamos que vale la pena intentarlo, o pedir que le hagan, que lo ventilen, porque uno le explica bien a ella, a la familia, pero bueno, la hija del señor se casa en un mes y él quiere estar vivo dentro de un mes, no le importa lo que pase después, pero quiere estar para el casamiento de la hija. Y esas cosas hay que tenerlas en cuenta y hay que, pero cualquiera de ustedes que haya hecho terapia intensiva sabe que la terapia intensiva no es el lugar más indicado para sentarse tranquilo, conversar sobre el sentido de la vida. Entonces, esto hay que haberlo discutido antes, con la familia, con el paciente si es competente, y que el médico tratante, que no va a serlo, habitualmente no es el que está en la atención del episodio agudo, tenga comunicación con los terapistas, le diga lo que se había hablado, más allá de lo que le diga a la familia, y como decíamos cuando hablamos de paliativos, la importancia, el mejor regalo que un paciente que sabe que se va a morir de algo, pero que se va a morir porque tiene una enfermedad que es finalmente fatal, el mejor regalo que le puede hacer a su familia es firmar un testamento vital, porque es muy difícil para la familia, por más que lo hayan hablado y todo lo demás, sobre todo los médicos de terapia no se caracterizan por ser así muy, ¿cómo decirlo?, cálidos y dialoguistas. Viene y dice, bueno, mira, habría que intubarlo, y no, pero él dijo que no quería, bueno, si no lo intubamos se muere. ¿Usted quiere que no lo intúe? Y claro, es muy difícil que la familia no sienta que ellos lo están matando porque están diciendo que no lo intuben, ¿no? Entonces, si está en terapia intensiva, generalmente porque, bueno, si va a necesitar soporte ventilatorio o respiratorio, se lo vamos a dar. ¿Cuáles son las opciones? Se han ampliado un poco de la ventilación mecánica invasiva que siempre caracterizó a la terapia intensiva, se ha perfeccionado mucho la no invasiva y sobre todo durante la época del COVID se obtuvo mucha experiencia con la cánula nasal de alto flujo, cada una de ellas tiene ventajas y desventajas. Simplemente mencionar que de la cánula nasal de alto flujo nos permite dar una FiO2 de 1, del 100%, y que podría reducir la mortalidad. Hay muy poca experiencia específicamente en EPI, hay un montón de experiencia en COVID, pero en general el outcome, la medida de salida del estudio es, bueno, en cuántos pacientes pude evitar la intubación orotraqueal. Eso no es lo mismo que decir dentro de 3 meses van a estar vivos o dentro de un año van a estar vivos, ¿no? Pero bueno, la cánula nasal es una alternativa muy adecuada. Tiene varias ventajas respecto de la BNI y respecto ni hablar de la cánula convencional, la reducción del espacio muerto, que no hay que usar altos niveles de PIB, el pulmón de la fibrosis pulmonar es muy difícil de ventilar y muy sensible al barotrauma, la reducción de las secreciones, la disminución del trabajo respiratorio y por supuesto para el paciente es mucho más cómodo que la máscara de BNI. Ha habido 2 estudios nada más observacionales, ninguno de ellos ha sido prospectivo, que mostraron menor frecuencia respiratoria, pero no menor disnea y menos interrupciones del dispositivo. O sea, cualquiera que haya hacer un poquito de terapia
los pacientes se sacan la BNI, la cánula la toleran mucho mejor. Y en otros pacientes hay inclusive, este es un estudio japonés, está demostrada la disminución de la mortalidad a 30 días. Cifras diferentes, ¿no? 23% versus 63% a favor de la cánula versus la BNI. Insisto, esto es episodio agudo. Todos ustedes han hecho o conocen terapia intensiva y el problema de la terapia intensiva en cualquier enfermedad es, bueno, sí, yo mido cuántos no se mueren, cuántos no se ventilan, cuántos egresan de la terapia intensiva y después me desenvuelvo del problema. Pero el asunto es cuántos de esos pacientes están vivos al año o cuántos vuelven a su hogar y no a un nursing home o alguna unidad de cuidados especiales. Con la BNI, que ya insisto, se ha establecido muy bien, hay nada más que 3 estudios, hasta esto creo que hay datos, yo por lo menos he accedido a datos hasta el año 23 y aproximadamente 50% de los pacientes con BNI se evitó la intubación y se pudieron dar de alta de la terapia intensiva. Y de nuevo, lo mismo que se decía antes, cuanto más frecuencia respiratoria tengan, mayor es la cantidad de fallos de la BNI. Pero sin embargo, ni la edad, ni la CBF, ni la extensión tomográfica de la enfermedad predijeron la falla de la BNI. Y el gran tema, que es la asistencia respiratoria mecánica. Hay 2 estudios en realidad que se hicieron sobre una base de datos enorme de los Estados Unidos que incluye 100, son como 300.000 pacientes, una cosa así. Y lo que mostró en Estados Unidos, ¿no? 11% de los pacientes que recibieron ARM tuvieron una mortalidad hospitalaria del 49 al 56%. Solamente 10% egresaron al domicilio. Es lo que decíamos. Se van de la terapia intensiva. Los terapistas encantados, un éxito total. Pero o se quedan internados en el hospital o van a un tercer nivel o bueno, se reinternan rápidamente, son muy pocos los pacientes, y esto no es distinto de lo que pasa con una enorme cantidad de enfermedades en terapia intensiva, ¿no? El paciente que estuvo ventilado y gravemente enfermo raramente recupera una vida enteramente normal, excepto que sea un chico joven, sanísimo, que tuvo, no sé, se cayó a un tercer piso, pero, pero si no, esto eso es lo que hace que sea tan delicado el equilibrio, porque después el paciente está preso de esa situación y quizás empieza a pensar que hubiera preferido no pasar por eso. Son criterios de mal pronóstico, los mismos que habíamos mencionado, que requiere altos niveles de PIB. Y por supuesto que la causa de la falla respiratoria sea la progresión de enfermedad. Si yo tengo una fibrosis pulmonar que viene bajando 200 mililitros por año, bueno, es una enfermedad grave en sí misma, con o sin reagudización, se va a morir de su fibrosis pulmonar y se va a morir relativamente pronto, sobre todo si bajo antifibróticos sigue teniendo esa magnitud de caída que es la del placebo. Entonces, en esos pacientes puede que no tenga mucho sentido someterlos a eso. Hay que pensar que la mayor parte de los pacientes entonces no se van a beneficiar con la asistencia respiratoria mecánica. Eso no quiere decir todos. Por eso no lo puede hacer el médico de terapia, no le pueden pedir milagros. Es un médico que no lo conoce al paciente, no entiende necesariamente de este tema, no conoce no conoce los deseos del paciente, lo enfrentan a lo que más odian los médicos que hacen terapia, que es la dinámica familiar, de que tiene 3 hijos y 2 quieren que no le hagan nada y uno dice, entonces por eso es muy difícil, es muy doloroso para los médicos que trabajamos con enfermedades graves, pero estas cosas hay que hablarlas bien. Ese es un arte que hay montones de cosas escritas de cómo abordar estos temas, pero a mí me parece que es una cuestión de humanidad, que si uno no es capaz de sentir la empatía de lo que implica para alguien decirle
cómo va a querer morir su muerte, bueno, no te lo puede enseñar ni siquiera toda la colección completa del Mayo Clinic Proceedings. Entonces hay que tratar de tener esa decisión tomada antes y que inclusive eso puede significar si el paciente va a querer ir al hospital. Pero bueno, muchas veces, esto ya lo habíamos hablado, puede querer ir al hospital, pero eso no implica que quiera hacer medidas de soporte extraordinario. Y con el ECMO, que todos ya han escuchado hablar, la verdad que solamente se utiliza en aquellos pacientes que son candidatos a trasplante y que entonces es como un puente al trasplante, mantenerlo vivo hasta que llegue al trasplante. Los resultados como método de recuperación de la falla respiratoria han sido malos. Entonces, no se debe negar siempre el soporte vital, pero tiene que haber discusiones previas. Eso no se le puede tirar al médico de terapia que lo ve por primera vez en la vida, al paciente que no tiene la personalidad ni el entrenamiento aparte para hacer esas cosas. Y el médico de cabecera es cada uno de ustedes. Entonces, uno tiene que hacerse cargo de esa situación en la que generalmente no va a estar, pero que por lo menos la familia ahí sí lo pueda llamar por teléfono o uno ya haya hablado y cerrado y bueno, llegado el momento, pónganse de acuerdo con él y como familia de qué es lo que van a querer hacer. Porque una cosa es morir de todas maneras en el hospital, pero en una habitación individual, tomado de la mano, consciente o sedado para que no tenga mucha disnea. Y otra cosa, cualquiera que entra en una terapia intensiva, nos pasa hasta a los médicos, es un ambiente muy hostil. Con ruido, con monitores, con gente que se muere cada tanto y en que la gente se siente absolutamente sola, perdida, no sabe si es de día o de noche. Y, y bueno, a muchos pacientes les produce mucho, pero mucho terror, ¿no? Entonces, no incluir el soporte vital no implica que no hay que hacer nada, sino por el contrario, hay que tratar de incorporar, como ya lo mencionamos, tempranamente los cuidados paliativos, incluida los opioides para la disnea severa. Los opioides son una buena droga para el manejo, la morfina es la mejor droga que hay para el manejo de la disnea. El, el problema siempre es, el temor es la adicción. Estos pacientes se están muriendo, ¿no? Es como el tratamiento del cáncer en su fase más avanzada. No, la verdad que la adicción no debiera ser considerado un problema. Entonces, discutir el fin de vida previamente, eso va a llegar, ¿no? Son esas discusiones que no se pueden dejar eternamente para adelante. A nadie le gusta hacerlo, pero hay que hacerlo. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que esto les haya servido. Son los momentos amargos que acompañan el manejo de estas enfermedades, pero en donde justamente, aunque ustedes no lo crean, es cuando uno más ayuda al paciente y a su familia. Gracias a todos.